¿Alguna vez se han preguntado si se puede prevenir el cáncer de mama? La respuesta corta es no. El cáncer de mama no se puede prevenir completamente. Y puede ser que muchas de ustedes se sientan decepcionadas al saber esto. Pero no todos son malas noticias en estos videos. También deben saber que existen medidas para disminuir el riesgo de esta enfermedad. Si están viendo esto, seguramente es porque les interesa su salud. Les recomiendo ver este video completo, ya que estaré hablando sobre algunas medidas para disminuir el riesgo de esta y otras enfermedades, y también de cómo podemos detectarlo a tiempo. Seguramente han escuchado campañas o publicidad sobre la prevención del cáncer de mama, especialmente durante octubre, que es el mes rosa. Pero lo cierto es que aunque se hagan la mamografía o se revisen los pechos cada mes, esto no va a prevenir el cáncer de mama. En lo que sí nos va a ayudar es a detectarlo a tiempo, para que puedas recibir un tratamiento adecuado y la probabilidad de éxito sea muy buena. Primero, ¿qué es el cáncer de mama? Es una enfermedad en la que las células del seno se multiplican sin control y forman un tumor. Debemos entender que el cáncer de mama es una enfermedad muy común entre las mujeres. Se estima que 1 de cada 7 mujeres desarrollará cáncer de mama en algún momento de su vida. Y es una enfermedad que cada vez se presenta más comúnmente. Pero aunque es una enfermedad tan común, no en todos los casos sabemos exactamente qué la causó. Sabemos que existen distintos factores de riesgo que pueden aumentar la probabilidad de desarrollar cáncer de mama, como la edad, la historia familiar, el sobrepeso y la falta de actividad física. Pero tener alguno de estos factores no va a asegurar que desarrolles cáncer de mama. Ahora bien, aunque no podemos prevenir completamente el cáncer de mama, sí podemos hacer cosas para detectarlo a tiempo y tratarlo de forma efectiva. Aquí te explico alguna de estas cosas. Hacernos exámenes regularmente. Es muy importante hacernos los exámenes necesarios para detectar el cáncer de mama a tiempo. La mamografía es el estudio de imagen más efectivo para detectar el cáncer de mama en sus etapas iniciales. Aquí es cuando es más fácil de tratar y hay mayor probabilidad de que sea curable. La mamografía nos va a permitir detectarlo cuando el tumor es tan pequeño que todavía no se toca. En ocasiones se detecta cuando este tumor es microscópico y esto le va a dar excelente pronóstico a la paciente. Se recomienda que todas las mujeres a partir de sus 40 años de edad se hagan la mamografía año tras año. Y me refiero a todas las mujeres, no importa si tienen antecedentes familiares o no. Conocer nuestro cuerpo. Es importante conocer nuestro cuerpo y estar alerta a cualquier cambio o anormalidad que suceda en el pecho. Para esto les recomiendo que todas las mujeres se hagan el autoexamen mamario. Este consiste en que se revisen sus pechos cada mes para poder detectar cualquier cambio o anormalidad. Si notan algo extraño, deben acudir con el médico especialista inmediatamente. Esto lo pueden hacer mujeres desde sus 18 años de edad hasta mujeres de edades avanzadas. ¿Cuándo realizarlo? Recomiendo que lo hagan cada mes, de 7 a 10 días después de que inició su periodo menstrual. En estos días los pechos estarán menos sensibles e inflamados. Esto hará que la revisión sea más sencilla. Las mujeres que ya no tienen su periodo menstrual también deben realizarlo cada mes. Mi recomendación en ellas es que fijen un día en el calendario y lo hagan cada mes disciplinadamente. Llevar una vida saludable. Llevar una vida saludable es muy importante para prevenir muchas enfermedades, incluido el cáncer de mama. Por llevar vida saludable me refiero a comer sano, hacer ejercicio regularmente, no fumar y limitar el consumo de alcohol. Esto significa que debemos comer una variedad de alimentos nutritivos, como frutas, verduras, granos enteros, proteínas y grasas saludables. Esto puede ser más fácil de lo que piensas, ya que puedes agregar frutas y verduras a tus comidas favoritas, como ensaladas o guisos. También tienen que limitar el consumo de carnes rojas y carnes procesadas. Y claro que puedes comerlas, solo que sin excesos. Recomiendo que las consumas solo un par de veces al mes y no todos los días. El ejercicio es una parte esencial para una vida saludable y no necesitas ser un atleta para realizar ejercicio. Simplemente busca actividades que disfrutes como caminar, correr, nadar o bailar. Trata de hacer por lo menos 30 minutos de actividad moderada la mayor parte de los días de la semana. También puedes hacer pequeños cambios en tu rutina diaria. Por ejemplo, caminar en lugar de manejar o estacionarte un poco alejado para que camines. También puedes tomar las escaleras en lugar del elevador.
Fumar es una de las peores cosas que puedes hacer por tu salud. Fumar causa muchos tipos de cáncer, el principal es de pulmón, pero también es un factor de riesgo para desarrollar cáncer de mama. Si ya eres fumadora, trata de dejarlo lo antes posible. Y si no fumas, no empieces. También evita el humo del cigarro. Ser fumador de segunda mano también causa daño. El alcohol en exceso también puede aumentar el riesgo de cáncer de mama. Por esto es importante limitarte en el consumo. Y si decides tomar, hazlo con moderación y no te excedas. Además, es muy importante cuidar nuestra salud mental. El estrés y la ansiedad puede afectar negativamente nuestro cuerpo y nuestra mente. Trata de encontrar actividades que te ayuden a reducir el estrés, como meditar, leer, pasar el tiempo con amigos y familiares. Ahora bien, es importante entender que no podemos prevenir completamente el cáncer de mama. A veces, a pesar de hacer todo lo que está en nuestras manos, siguiendo los consejos que les mencioné, una puede desarrollar esta enfermedad. Y que esto no las desanime. Esto no significa que no deban llevar una vida saludable. Al contrario, es muy importante hacer todo lo posible para estar sanos, para lograr detectar el cáncer de mama a tiempo y poder tratarlo de forma efectiva. Pero, ¿qué pasa si ya tienen cáncer de mama? La detección temprana es clave para un tratamiento efectivo y una recuperación exitosa. El tratamiento para el cáncer de mama puede incluir cirugía, quimioterapia, radioterapia, terapia antihormonal, entre otros. Es importante que hables con tu especialista en cáncer para diseñar un tratamiento que se adapte a tus necesidades y a tu caso. Además, es muy importante tener un buen sistema de apoyo. El cáncer de mama va a ser una experiencia abrumadora. Por eso es muy importante tener familiares y amigos que te apoyen durante este tiempo tan difícil. Otra recomendación es unirte a grupos de apoyo, donde conozcas a otras mujeres que están pasando por lo mismo que tú. Espero que este video les haya sido útil y que les brinde información valiosa sobre el cáncer de mama. Compártalo con sus seres queridos para que ellos también estén sanos e informados. Recuerden hacerse sus exámenes regularmente, llevar una vida saludable y conocer su cuerpo. Cuiden su salud. Saludos.